Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión de la edición número 6 de las Jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta, un espacio que desde ya varios años, 2020, impulsamos para reflexionar colectivamente sobre nuevas formas de producir conocimiento científico. Estas jornadas, para quienes se conectan por primera vez y se enteran, pues nacen con una idea sencilla pero profunda. La ciencia no es un proceso aislado dentro de los laboratorios o las universidades, sino una actividad social que se enriquece cuando se abre a la participación de múltiples actores y agentes sociales. Por eso hablamos en este espacio sobre la ciencia abierta, que propone transformar la manera en que producimos, compartimos y utilizamos el conocimiento científico, que implica no solamente el acceso abierto a las publicaciones científicas, sino también la transparencia en los datos, la colaboración interdisciplinaria y algo muy importante, la participación de la sociedad en los procesos de investigación, no solo como objetos de estudio. Y es justamente aquí donde aparece el concepto que nos convoca el día de hoy, la ciencia ciudadana y participativa, que reconoce que el conocimiento también puede construirse desde la experiencia de las personas, desde las comunidades y desde quienes viven directamente los fenómenos que la ciencia intenta comprender. En los últimos años hemos visto cómo este enfoque ha cobrado especial relevancia en ámbitos como el cambio climático, la biodiversidad, la salud pública y más recientemente también en el estudio de enfermedades emergentes. Y uno de los casos interesantes y también desafiantes es el COVID persistente, también conocido como long COVID, pues que describe una condición en que las personas que han tenido infección con SARS-CoV-2 continúan experimentando síntomas durante meses o incluso años después de la infección inicial. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo reconoce como una condición post-COVID que puede afectar múltiples sistemas del organismo, pero más allá de la definición clínica, el COVID persistente nos plantea una pregunta muy importante para la ciencia con la que daremos inicio a este conversatorio. ¿Cómo se produce conocimiento cuando la experiencia de los pacientes precede al reconocimiento científico formal? Y bueno, y para esto, para entrar a esta conversación, quisiera primero presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy y que generosamente pues han aceptado compartir su experiencia y perspectivas a pesar de sus complicadas agendas. Pues nos acompañan ahora tres médicos con una amplia trayectoria en sus respectivos campos y quienes nos ayudarán a comprender mejor los desafíos clínicos, científicos, sociales asociados a COVID persistente. Entonces tenemos a la doctora Gabriela Zambrano. Ella es especialista en medicina interna, especialista en long COVID y es médico de la Universidad Internacional del Ecuador. UIDE es especialista en medicina interna por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Beca de formación en el Hospital Metropolitano de Quito, mejor egresada de su generación, y su trabajo en equipo junto al consenso multidisciplinario especialidades para el manejo de tratamiento de la COVID, junto a más de 20 sociedades científicas de especialidades médicas, fue adoptado por el COE para la guía del Ministerio de Salud Público para el manejo del COVID-19. Ella es máster en enfermedades infecciosas por la Universidad Cardenal Herrera en España. Y pues bienvenida, Gabriela, qué gusto tenerte acá. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y también tenemos pues al doctor Iván Cherres. El doctor Iván Cherres de la US Clinic, él es especialista en alergología, inmunología y neumología con un PhD en la Universidad de Maastricht de Países Bajos. Actualmente es director médico de Respiralab y profesor investigador de la UES, de la Universidad de Espíritu Santo, donde lidera proyectos sobre enfermedades crónicas alérgicas y nuevas tecnologías. Con formación internacional en Argentina y Alemania, combina su práctica clínica en US Clinic con la participación de redes globales de élite como UCARE, ARIA, Charité, posicionándose como un referente en medicina respiratoria en Guayaquil y Ecuador. Y tenemos también que nos acompaña el doctor Leonardo Tamariz, médico investigador de la Universidad de Miami, es profesor de la Universidad de Miami, médico de la clínica de COVID prolongado
del Hospital de Veteranos de Miami. Su área de investigación son las complicaciones cardiovasculares del virus SARS-CoV-2. Entonces, bienvenidos, qué gusto tenerlos acá. Usualmente tenemos en este espacio doctores en ciencias sociales, doctores en bibliotecología, pero es la primera vez que tenemos doctores en medicina en este espacio. Entonces, para empezar este conversatorio, me gustaría un poquito que ustedes comenten desde la perspectiva de cada uno, para las personas que no conocen, ¿no? Y que no tienen perfil médico, qué es el long COVID y por qué es tan importante estudiarlo, atenderlo y darle prioridades a este tipo de enfermedades. No sé si empezamos con Gabriela. Muchas gracias. Pues sí, desde lo que ahora podemos comprender y después de muchos años de investigación, han pasado 6 años, sabemos que es una condición crónica que puede ser remitente y recurrente y que puede permanecer en un paciente durante entre 8 a 5 años realmente, de acuerdo a la evidencia científica actual. Y que es una enfermedad sistémica porque compromete varios aparatos y sistemas, entre ellos hay varios como fenotipos, a lo que yo le llamo características clínicas, entre ellas afectación neurológica, y hemos hablado mucho de ello en anteriores ocasiones, es decir, niebla mental, falta de concentración, incluso puede haber otros trastornos como déficit de atención, ¿sí? Cefalea, entre otras cosas, dolor, es decir, neuropatía de pequeña fibra. Todo esto que estamos viendo a nivel del sistema nervioso central podría clasificarse como un neurolong COVID, pero no es todo, ¿no? Tenemos otras afectaciones que pienso que van a hablar mis colegas, sobre todo a nivel de la esfera cardiovascular. Hay un aumento de la incidencia de hipertensión, un aumento en la incidencia de eventos tromboembólicos, de infartos, de eventos cerebrovasculares después de las infecciones virales en general, influenza, pero en el caso de SARS-CoV-2 he visto también existe mayor evidencia de dejar el endotelio inflamado, es decir, una endoteliopatía per se. Y no solamente eso, hemos visto también un aumento de la incidencia de autoinmunidad posterior a padecer el virus. Y nos damos cuenta que esto se debe también a que existen reservorios virales a nivel de varios aparatos y sistemas y que pues requiere también de una visión multidisciplinaria, por ponerlo así, para poder abordar toda la sintomatología que nuestros pacientes están expresando hasta la fecha. Y como les dije, sí, es actualmente un problema de salud pública a nivel global, diría yo, que no tiene un tratamiento específico. Estamos viendo ramas de tratamiento, especialmente que tienen éxito en algunos fenotipos y que por lo pronto seguimos estudiando, mi querida Francisca. Bien, Gabriela, gracias. Iván, de pronto también quieres complementar tú esta definición de lo que es long COVID o quizás también qué produce esto, porque lo que decía Gabriela es multisistémico, porque afecta a diferentes sistemas, órganos y demás. Claro, sí, muchas gracias primero por la invitación. Como bien lo dice Gabriela, es digamos, una enfermedad en la cual los pacientes pueden persistir los síntomas después que tienen la exposición al virus, o pueden aparecer 3 meses después. Entonces, muchas veces esto es importante para que el público entienda que le puede dar un COVID que puede ser leve, pero a lo mejor 3 meses después tiene hipertensión, tiene una arritmia, aparece con una enfermedad autoinmune, tiene problemas digestivos, tiene neblinas mentales, tiene dificultad de concentración. Entonces, por eso, incluso es importante en ciertos momentos a los pacientes estudiarlo, pedirles la PCR para ver si tienen o no la enfermedad. Muchas veces los pacientes dicen, doctor, pero ¿por qué me manda a hacer el examen? Que uno ya sabe que en cierto grupo de pacientes uno puede decir, si tiene un COVID,
es un paciente que tiene más riesgo de desarrollar el long COVID, por ejemplo, aquel que nunca ha recibido ninguna vacuna. Entonces, otro de los detalles importantes que creo que la gente tiene que entender, que esto es una enfermedad nueva y que nosotros los doctores no nos queda más que ir estudiando, porque cada vez aparecen cosas nuevas y no hay un tratamiento específico para este long COVID, porque como bien dijo Gabriela, son partes. Hay gente que le afecta solo el sistema cardiovascular, otro el pulmón, otro el digestivo, el otro tiene una enfermedad autoinmune, el otro tiene solo un compromiso del sistema nervioso central. Yo no quisiera ofrecerle lo mejor a los pacientes, pero ahí estamos estudiando. A veces aparece que un tratamiento podría ser bueno, están enfermos. Entonces creo que estos foros, estos momentos que usted nos permite comunicar a la gente, es que el long COVID existe, porque esa es la primera cosa. Es una enfermedad. Muchas veces la gente quiere negar lo que ya está. No, no existe el long COVID, mira que no hay que pensar mucho en el COVID, no hay que llamarlo. Cosas que uno escucha todos los días y esto lo que hace es retrasar el diagnóstico. Y muchas veces esto es lo que nos permite a nosotros ahora, con el grupo de colegas que uno trabaja y todo, ir intercambiando información, saber qué tipo de exámenes debemos pedir, porque también hay algunos exámenes que uno pide y que ahora ya básicamente no es como hace unos 2 años, hay ciertos exámenes que ya sabemos qué pedir y que nos van a ayudar en el diagnóstico. Bien, muchas gracias, Iván. Leo, cuéntanos también desde tu perspectiva. Y bueno, acá dijeron 2 cosas importantes, ¿no? La visión interdisciplinaria, aprendemos de los pacientes y, bueno, si quieres también contar algo respecto a eso, tu experiencia en esta visión interdisciplinaria en tu espacio y este aprendizaje con pacientes, también puedes contarnos un poco. Sí, claro. El COVID prolongado, quisiera resaltar un par de cosas que dijeron anteriormente. El COVID prolongado es una enfermedad multisistémica que tiene una característica principal o un síntoma principal. La mayoría de los pacientes tienen fatiga. La mayoría de los pacientes tienen fatiga y cansancio después de hacer ejercicio. Es verdad que pueden presentarse con muchos síntomas, se han encontrado más de 150 síntomas, pero la mayoría de los pacientes reportan fatiga. Hay otros síntomas que presentan, como la neblina mental, como la falta de aire, como el dolor, y la mayoría de los pacientes caen entre esos 4 síntomas. Yo creo que es fundamental lo que el paciente nos dice. Esta es una enfermedad, como se decía antes, es una enfermedad que no la conocemos muy bien. Es una enfermedad que tiene más o menos 6 años. Y es una enfermedad que no solamente causa muchos síntomas, pero también causa muchos problemas, tiene un impacto socioeconómico importante. Hay muchos pacientes que dejan de trabajar porque la fatiga es tan prominente que el paciente ya no puede seguir trabajando o trabaja ahora 50%. Hay muchos pacientes que dicen, yo antes corría una maratón, ahora no puedo correr una milla. Y eso impacta también su función psicológica, ¿no? Porque un paciente que hacía ejercicio antes y ahora no puede hacer ejercicio tiene un impacto psicológico importante. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy abiertos a escuchar lo que nos dice el paciente. Ha habido muchos reportes de pacientes que se quejan de sus médicos porque sus médicos les dicen que todo está en su mente, que si uno está fatigado lo que tiene que hacer es hacer ejercicio. Pero ya se ha comprobado con estudios científicos en los que se hace biopsias de músculos, que si uno hace ejercitar a este paciente que está fatigado y que no puede hacer ejercicio, lo hace ejercitar, se ha comprobado al hacer biopsias de músculo que el músculo se daña, se necrosa y se inflama. Entonces, esto no está en la mente de los pacientes, esto es una enfermedad real, es una enfermedad biológica, una enfermedad que tiene muchos mecanismos que la causan. Sí, buen punto este último. Claro, como paciente, pues ha tocado hasta encontrar los médicos que están estudiando el tema.
pues nos ha tocado pues estar escuchando esto todo el tiempo, ¿no? Entonces, como paciente psiquiátrico, ¿no? Está en tu mente o estás sugestionando, porque a la final las biométricas no dicen nada, las biométricas están bien, entonces como los resultados, y es así como se actúa, ¿no? A ver, si los resultados están bien, entonces no tienes nada, si no tienes nada, lo estás imaginando. Entonces, yo me acuerdo, alguna vez un médico dijo una cosa un poco fuerte, no me acuerdo en dónde lo vi, en qué podcast, no me acuerdo, pero fue algo así. Decía, deberían de permitir en las facultades de medicina solo personas que tengan enfermedades terminales o que tengan familia con enfermedad terminal, porque solo de esa manera pueden tener como conciencia sobre un problema y ser más humanistas, una cosa así. Eso lo dijo un médico, no lo dije yo. Y en ese sentido, pues alguien de ustedes había comentado en la previa que en este grupo multidisciplinario de trabajo, decía, bueno, ¿qué tal pues tener también en el equipo médicos que también están padeciendo la enfermedad? Que podría dar también una mirada interesante. No me acuerdo quién lo había comentado, pero lo habían escrito ahí en nuestros documentos de trabajo. No sé si quieren comentar sobre esto. ¿Quiénes deberían estar en un staff? Sí, si me permites, claro que siempre tiene que haber dentro del estudio de una nueva enfermedad un representante de la sociedad civil, y entre ellos los pacientes son las personas más importantes para generar conciencia de que esta es una circunstancia que, por lo menos en el país, en Ecuador, de donde yo ejerzo, no existe un protocolo todavía, no existe todavía un reglamento oficial o una normativa interna en los hospitales sobre el tratamiento. Entonces sí es necesario generar esa conciencia a través de la comunidad de los pacientes, quiénes son los que están realmente padeciendo esta entidad, ¿no? Lo que de pronto nos juega un poquito en contra y por eso todavía recurrimos a la medicina experimental y estamos esperando algunos resultados para poder decir, estos pacientes en realidad tienen esta condición que es de diagnóstico clínico en este momento, son los biomarcadores. En estudio actualmente y para diferentes endotipos y fenotipos clínicos como inmunológicos de síndromes postvirales, entre ellos el long COVID. Entonces, con ello considero también que los pacientes pueden mover a la maquinaria científica haciendo un advocacy, haciendo un mensaje real, sentido, consciente de que se necesita seguir investigando. Y como bien se sabe a nivel global, geopolíticamente se están quitando los fondos para poder desarrollar más investigación sobre el tema. Y es algo que realmente nos preocupa. Entonces, no nos queda más que continuar con el trabajo, pero sí, desde lo más, vendría a ser desde lo más honesto posible, que es nuestra comunidad de pacientes. Entonces, tienen un gran labor, tenemos una gran labor reuniendo a estos pacientes para que en función de los criterios clínicos y de las guías que nos falta construir a nivel país, podamos seguir construyendo evidencia, ciencia y protocolos con otros países también. Sí, no sé si quieren comentar también, Iván. Sí, tal vez quisiera agregar algo, lo que dice Gabriela, así como tienen que estar los pacientes apoyando y uno tiene que escucharlos, creo que también deben estar los doctores convencidos de que el COVID es una enfermedad nueva, de que hay que seguir estudiando y que los pacientes pueden tener long COVID. Y de esa manera, digamos que los médicos se informen, porque es triste ver, eso lo hemos visto con Leonardo alguna vez, con pacientes, y no solamente aquí en Ecuador, que te dicen, no, el paciente no tiene nada. Y uno dice, tiene un diagnóstico ya. El diagnóstico es long COVID, es una enfermedad con nombre y apellido. Entonces, si los doctores no saben reconocer esta enfermedad, entonces siempre se va a retrasar más el diagnóstico. O
En este caso, si no estás convencido que COVID te puede hacer daño, como todavía hay algunos colegas que dicen que no es bueno vacunarse, entonces difícilmente uno va a poder ayudar a los pacientes de forma temprana. Yo creo que la otra forma también es debemos crear un poco más de conciencia entre todos los colegas de que esta enfermedad es nueva, que estamos aprendiendo y que hay cosas que uno a lo mejor hacía antes al inicio, por ejemplo, como dice Leonardo, la gente decía, no, estás fatigado todo, como se hacía antes, le voy a hacer el protocolo del ejercicio. Después aprendimos que no, que el paciente más bien se complica. Entonces, esto cambia. Si antes dábamos esto y bueno, ahora la evidencia es diferente, así es la medicina. Entonces, yo creo que es otro punto que debemos nosotros insistir. Todos los colegios médicos, todas las sociedades que están involucradas en esto, saber que es una enfermedad y hacer promoción de educación médica continua para de esa manera nosotros también escuchar a los pacientes y que los colegas digan, no, esto no es algo psicológico, es una enfermedad con nombre y apellido. Claro, pero ¿cómo llegar a todos esos médicos, a toda esa congregación de médicos, a toda la comunidad de médicos? ¿Cómo llegar hasta allá para dar a conocer este tema? Porque 6 años después todavía seguimos, tanto ustedes como los pacientes, luchando contra esa barrera de que no se termine de reconocer. En Ecuador no tenemos un protocolo. Hay en España, hay en Bogotá, los protocolos que las entidades de salud pues, han emitido sobre cómo se debe de atender a pacientes con el COVID. Y bueno, si existe un protocolo, pues seguramente existirá formación. Entonces, quizás una primera opción sería, bueno, tratemos de impulsar un protocolo en el país, que el MSP lo impulse y eso va a derivar a capacitación a la comunidad de médicos o qué sugieren, cómo podría hacerse ese cambio. ¿Quién tendría que disparar ese cambio? Entonces, tendríamos que organizarnos los pacientes para tocar la puerta y poder poner en la agenda desde la sociedad civil. Qué difícil lo que acabas de decir. Pero en función de la experiencia que hemos tenido, hemos intentado con pacientes emitir una respuesta del Ministerio de Salud y lamentablemente pues hemos recibido de que no es una entidad que preocupe o que sea prioritaria en este momento. Entonces, como siempre lo digo, es como una lección no aprendida porque lo que nosotros vivimos fue histórico. Sabemos que es inmunoprevenible. No existe educación para los profesionales de primer nivel de atención. Y tampoco se le da una prioridad a la comunidad de pacientes que también ya escribe directamente para pedir resoluciones. Entonces, como yo diría, es el elefante en la sala que nadie quiere ver, ¿sí? Y también esto nos lleva a pensar de que no es solamente con COVID, sino que hay muchos síndromes postvirales que están conduciendo a sintomatología multisistémica, autoinmunidad, cardiovascular. Yo he visto mucho el trabajo de los cardiólogos en esto y sobre todo de las asociaciones de cardiología y de pulmón y de tórax. Y en ese sentido hay bastante participación y bastante evidencia. Pero en otras esferas incluso hemos tenido que generar foros con otros especialistas, neurología, urología, incluso actualmente incluso ya develamos que existe un fenotipo geniturinario con afectación renal, con afectación menstrual y con disfunción eréctil post-COVID, que es independiente del PASC. Eso fue una última revisión. Lo que podemos hacer es generar una comunidad y trabajar desde la comunidad, que es algo que hemos estado haciendo inconscientemente, como por ejemplo la Universidad de Miami, que muchas veces nos ha ofrecido su espacio para poder generar estos foros y que otros médicos conozcan de protocolos internacionales, o como universidades de Italia, donde también hemos visto que afecta a los niños, ¿sí? Hay un científico, un pediatra que se llama Danilo Bonsenso, que también nos invita a sus foros constantemente y participamos constantemente. O hay proyectos que se llaman proyectos ECO, tanto en Sudamérica como Brasil, Uruguay, Argentina y en Centroamérica, donde participamos constantemente del intercambio de casos clínicos y de evidencia. Pero es algo
que se trabaja interesantemente desde el país hacia el exterior, más no del exterior hacia el país. No sé si en la Universidad de Espíritu Santo estén haciendo algo, además en Guayaquil, pero tenemos que unirnos para poder seguir generando evidencia para nuestro país y no copiar otras guías, porque eso también puede ser un error. No somos iguales. Y eso también nos dimos cuenta cuando estudiamos las series latinoamericanas de long COVID. Y México, Paraguay, Argentina, Brasil, trae mucha carga de riesgo cardiovascular, y en eso me van a entender mis colegas. Vienen con más riesgo de hipertensión, vienen con más carga de diabetes, vienen con más riesgo cardiovascular, y eso genera fenotipos más hacia lo cardiovascular en latinoamericanos con unas medias de long COVID en vidas activas, actualmente laborablemente hablando, entre los 18 y los 46 años. Y esa es la población que lamentablemente no es prioritaria para vacunación. Entonces estamos generando un arquetipo de paciente invisibilizado porque no es vacunado, porque no es prioritario, porque no es niño, está secuelado, tiene riesgo cardiovascular, tiene múltiples sistemas afectados y no es escuchado, ¿no? Entonces, no nos queda más que trabajar en equipo, diría yo, con lo que tenemos y con lo que sabemos. Francisco, yo quisiera resaltar la importancia del paciente. El paciente, te voy a dar dos ejemplos. El primero es la importancia de empoderar al paciente. Nosotros tenemos una clínica grupal que empezó dirigida por un médico que tiene COVID prolongado, y empezó con 10 pacientes. Ahora, y se reunían una vez cada 2 semanas, si se podía. Ahora la clínica grupal es semanal y se reúnen 50 pacientes con un médico. ¿Y qué es lo que nos han dicho los pacientes de por qué les ha gustado esta clínica grupal? Porque ellos comparten con nosotros los médicos y entre ellos lo que funcionó y lo que no funcionó. Okay. Entonces, uno puede decir, yo usé esta medicina y me funcionó por estas razones. Y ahí empieza la discusión de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y ahí lo estás escuchando desde el punto de vista del paciente, que es la persona que está sufriendo la enfermedad. Ese es el primer ejemplo, de la importancia de empoderar al paciente a tener una voz. Y el segundo ejemplo es, me imagino que todos ustedes han sentido este corte, pero ha habido un recorte de costos o de dinero que se asigna a la investigación de COVID prolongado, a la práctica clínica de COVID prolongado. Bueno, pues entonces nuestros pacientes se pusieron, ellos mismos se pusieron de acuerdo y enviaron una carta al hospital de nosotros. Y dijeron, por favor, no toquen la clínica de COVID prolongado. Y la clínica de nosotros, sí es verdad que es muy activa, pero también es una de las clínicas en las que los pacientes tienen mucha participación. Entonces el paciente, ellos escribieron una carta y dijeron, no la toquen, por favor, sigamos con lo que tenemos. Y es una de las pocas clínicas que no ha sido recortada de nuestro sistema de salud. Entonces creo que la voz del paciente es fundamental para su beneficio y para el beneficio de nosotros también. Sí, muy interesante esto que mencionas. De hecho, según estaba haciendo yo investigación de este tema antes de que empezáramos esta conversación, y por ahí en algún lado pues yo leía que justamente este levantamiento de los 200 y pico de síntomas que hoy en día conocemos surgió desde los pacientes, ¿no? Y el nombre, el nombre vino de un paciente, lo hizo un paciente. Claro, el primer nombre fue de COVID prolongado, fue del paciente, un paciente que dijo, este va a ser el nombre. Sí, que fue en redes sociales por mayo del 2020 de Italia, ¿no? La persona que puso este hashtag long COVID, Elisa Perego, una paciente de Lombardía, Italia,
que es donde explotó el tema del long COVID, ¿no? Y pues como efectos de llevarla contra esta narrativa en ese entonces, de que era como un switch, ¿no? Te daba, se te pasaba y desaparecía, ¿no? Encender, apagar. ¿Ya? Y pues ella manifestaba de que esto seguía y seguía y seguía, entonces puso ese hashtag abreviado, ¿no? Que realmente era Long Term COVID Illness, ¿no? Pero lo abrevió como Long COVID. Entonces, eso es un ejemplo, entre otras cosas también. El levantamiento de los 200 síntomas un poco también fue producto de empujar de los pacientes que se organizaron, muchos de ellos investigadores también, ¿no? Que empezaron a hacer este levantamiento de información y escalaron hasta entidades como la OMS y demás. Y la misma definición que la OMS hoy en día tiene, pues también surge un poco de esta intervención, ¿no? de los pacientes. Entonces, es muy interesante esto que mencionas. Ahora, yo me preguntaba también si hablamos de protocolos, y lo comentamos en nuestra previa, los protocolos para atender, ¿no? Desde los médicos hacia los pacientes, para atender a los pacientes. Pero ¿existe algún protocolo para los pacientes de cómo registrar esos síntomas? Porque en mucha literatura dice, a ver, los pacientes que tienen long COVID deberían de registrar sus síntomas, hacer una especie de bitácora, porque eso ayuda de alguna manera tener ese historial, ¿no? de cómo va evolucionando, avanzando y van surgiendo los... ¿Cómo se registra esto? ¿Existe algún protocolo? Y la otra es, pues, ¿quién lee esto? Pues esto no lo lee nadie. Pues, he intentado, yo a todos los médicos con los que me he topado les digo, tengo una bitácora, me han preguntado alguna vez, nunca me han preguntado, a ver, déjame ver su bitácora. Entonces, pero obviamente es diferente coger toda una bitácora que uno puede armar o sistematizarla y ponerla en un formato, en un protocolo, no sé, en el que sea útil para los médicos y puedan resumirlo, ¿no? Todo eso. Yo no sé si eso existe o si se lo puede construir. ¿Cómo haces, Leonardo, con todos estos pacientes? Tú comentabas algo de que tenías alguien que les apoyaba justamente para hacer este tipo de registro. Sí, nosotros, nuestra primera visita, primero que te digo que la bitácora es fundamental, porque en la bitácora tú te das cuenta, porque en la bitácora el paciente escribe, comí en el restaurante X y una hora después tuve esto. Comí en casa y no me sentí mal. Hice ejercicio y me sentí mal. Vi televisión y no me sentí mal. Entonces el secreto está en la bitácora. Es la única forma que el médico va a poder entender cómo, qué es lo que precipita la enfermedad del paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la enfermedad no solamente es la persistencia del virus o la endoteliopatía que existe o la afectación multisistémica, es también la exposición a las otras toxinas que existen, a las que estamos expuestos. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas vienen de la comida, del ejercicio, de salir o no salir. Entonces, la bitácora es fundamental. Nosotros tenemos nuestra primera visita la hace una enfermera, acá es una enfermera que trabaja como médico, y ella es la que se encarga de hacer una evaluación extensiva del paciente, de todas las cosas específicas que nosotros ya las tenemos en el récord médico, que es lo que queremos que esté en el récord médico, y le hace tres cuestionarios que son comúnmente usados por muchas personas, ¿no? Cuestionarios que están relacionados a buscar síntomas, se llama Yorkshire 1, el otro para buscar disautonomia, porque la disautonomia es una parte fundamental del COVID prolongado, y el tercero para ver el daño post-esfuerzo. Entonces, esas tres cosas son fundamentales. Pero eso se lo hace nada más al paciente que tiene long COVID. Hay que hacer algo antes de eso. Antes de eso nosotros tenemos un programa muy activo en el que llamamos o le mandamos cartas o le mandamos emails, correos electrónicos a los pacientes que no tienen COVID, que no tuvieron COVID o que sí tuvieron COVID. Y entonces ellos responden, sí, no me siento mejor, no me siento bien ahora después de que me dio el COVID. Siento que algo ha cambiado. Entonces esa simple pregunta le dice a uno que esta persona podría tener COVID prolongado. Entonces esas personas entran
al proceso en el que se evalúa todos los síntomas. Bien. Sí, mira, hay un dato interesante que usted comenta, ¿no? Vamos a ver el escenario ideal, porque para tener un registro, ¿sí? Hay que tener una historia clínica, recoger lo que se denomina las variables, que es lo que vamos a preguntar, cómo vamos a preguntar, cómo vamos a guardar esa información, quién se va a hacer cargo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en Ecuador, porque no tenemos por ahí una historia clínica universal. A lo mejor en los ministerios no hay un intercambio entre a lo mejor lo que tiene el seguro, lo que tiene el ministerio o alguna institución. Entonces, si uno quisiera, vamos a pensar en el escenario ideal, queremos hacer un registro de long COVID, entonces habrá que buscar a poder a tener, digamos, ese acceso a toda la información, cómo vamos a poder registrar. Nosotros participamos, por ejemplo, en unos registros internacionales de urticaria, de asma crónica, de angioedema hereditario. Entonces sabemos que son plataformas que tienen que ser solventadas por alguien, porque son plataformas costosas, cómo se guarda la información, hay un registro, unas historias clínicas, unos registros que se llama REDCap. Todo eso tiene su costo. Entonces, es bueno que a lo mejor yo creo que debería ya Ecuador tener su asociación de pacientes con long COVID, ¿sí? Eso sería fundamental, porque nosotros, Gabriela preguntó, acabamos de abrir recién una clínica long COVID en la UES, pero todavía no tenemos un paciente ha consultado, 2 pacientes han consultado. Eso demuestra que todavía hay un desconocimiento, estamos haciendo siempre difusión, pero tenemos muy pocos que van llegando. Sabemos que con el tiempo irán llegando y nosotros quisiéramos que ese grupo de pacientes se junten con los que ya tienen síntomas, con otros, para poder ir haciendo la masa crítica de pacientes. Y hacer un registro, ahí tendremos que ver cómo se hace, cómo es un registro que perdure en el tiempo. Entonces siempre son condiciones que en Ecuador, por lo menos a diferencia de otros países donde a lo mejor tienen una historia clínica universal, acá tenemos esas grandes dificultades al inicio. Sí, pienso que a falta de protocolos, lo más importante es el cuidado centrado en el paciente. Y algo que a nosotros, bueno, al menos a mí sin querer me ha funcionado es el seguimiento del paciente. O sea, no dejarlo con un diagnóstico ni tampoco con la sospecha de que existe este síndrome postviral o que es cualquier encefalomielitis miálgica postviral, sino realmente confirmar con un protocolo con pruebas básicas que podamos hacer en primer nivel que cumple criterios para un COVID prolongado. Entonces siempre hacemos lo básico porque no podemos hacer maravillas todavía, pero PCR, Epstein-Barr, autoinmunidad, ANA, ¿sí? Dentro de lo básico y si sabemos, porque yo veo mucho respiratorio sin querer, que ese hisopado fue en efecto un paciente con COVID-19, eso me pasó hace poco, hacerle el seguimiento del PASC y hacer la observación en ese paciente las siguientes semanas para ver si es que comienza con manifestaciones cutáneas tipo alergia, tipo asma, o si después manifiesta gastrointestinales o neurológicas, es decir, si expresa algún fenotipo a lo largo del tiempo. Y eso a mí, sin querer, me ha funcionado. No está escrito, es solamente lo que yo hago. Y me ha dado, sin querer, la oportunidad de poder ver la evolución a través del tiempo. Y es cuando nos dimos cuenta con muchos pacientes que esto es remitente, recurrente, muchos desaparecían y luego regresaban. Y nuevamente, después de otro evento respiratorio no afiliado necesariamente como COVID, volvía a aparecer la sintomatología clínica a nivel inmunitario o a nivel gastrointestinal o a nivel activación mastocitaria. Entonces, sí, los protocolos también, las guías de otros países son excelentes, pero lo más importante es humanizar el cuidado, individualizar el seguimiento para cada paciente. Sí, en efecto,
han llegado de otros médicos, de neurólogos. Me acuerdo que conversábamos también, están los médicos que investigan el tema del long COVID, los médicos, los clínicos, los que están atendiendo todos los días a los pacientes, están los de laboratorio, en fin. O sea, nadie tiene la verdad absoluta en todo caso. El que atiende todos los días pacientes, pues tiene mucho que aportar en ese sentido. Pero también el que investiga el tema también tiene mucho que aportar y que complementar a los que atienden pacientes todos los días. Y por supuesto el paciente pues también. Preguntas de investigación. ¿Cuáles son las preguntas de investigación que... hay muchas preguntas de investigación que han surgido de los pacientes, ¿no? Pero según y eso ya se lo he hablado bastante hoy, yo creo que tenemos que cambiar totalmente el foco que tenemos y buscar tratamientos. Ya existen, obviamente, existen muchos estudios que se están corriendo para buscar tratamientos. Todavía no, mira, ya llevamos varios años y todavía no sabemos si es que usar un antiviral por un tiempo prolongado funciona o no funciona. Ya hay un par de estudios que dicen que no, pero hay otros que siguen andando. Entonces yo creo que el futuro tiene que ser enfocarnos en los tratamientos y no podemos, y aquí viene el problema, por lo menos este es un problema en Estados Unidos, que cuando queremos hacer un estudio, nosotros enviamos la propuesta a la agencia que va a financiar el estudio y la agencia se demora más o menos un año en decirnos sí o no. Después del año, la agencia nos dice, ok, aquí está el dinero, empieza a hacer el estudio, pero yo necesito 3 meses para empezar a planear. Y el estudio se demora 5 años. Es decir, no podemos caer en esa misma trampa en la que hemos caído toda la vida, para enfermedades crónicas. Necesitamos diferentes tipos de financiamiento, necesitamos cambiar verdaderamente todo el mecanismo, toda la forma de hacer investigación que hemos tenido en el pasado. Tal vez, Leonardo, mira, me gustaría que tú tal vez, porque a veces uno, viendo esta evolución, a veces cuando alguien sospechaba que tenía esta fatiga y todo esto, bueno, se proporcionaba, a veces se pensaba hasta la biopsia muscular, todo. Yo sé que ustedes tienen la experiencia con la prueba de consumo de oxígeno, que es una prueba que se hace en Ecuador. Y yo creo que eso puede aportar en este conversatorio para que los pacientes se enteren cuándo hay que hacer esa prueba y cuál es el beneficio. Tú, Leonardo, que has visto la evolución y que tienes creo que un artículo, sería bueno que lo comentes. Bueno, en este momento no existe un biomarcador que me diga a mí que la enfermedad la tiene alguien. Por ejemplo, si alguien tiene diabetes, yo le hago un examen de sangre y ese examen de sangre me va a decir, este paciente es normal, su glucosa es normal, es prediabético o es diabético. ¿Ya? Eso no existe en el COVID prolongado, desgraciadamente. Pero recuerden que el paciente generalmente es un paciente que tiene fatiga. Entonces, nosotros usamos esta prueba se llama la prueba ergométrica cardiopulmonar, en la que un paciente ejercita y se le mide el oxígeno y el CO2 que exhalan y se mide obviamente la función cardiovascular con la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Con esa prueba uno puede estimar qué tipo de energía está usando el paciente. Y hemos visto nosotros ya en 2 estudios en el que hemos podido demostrar que quizás esta es una de las pruebas que puede diferenciar quién tiene o no tiene COVID prolongado, dependiendo del tipo de energía que utilizan. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente nosotros, las personas sanas, usan grasa para la energía al reposo, y ese uso de grasa es una forma eficiente de producir energía en las células comparado con usar carbohidratos. Los carbohidratos son reservados para la persona que está en el pico del ejercicio o en la mitad del ejercicio. Entonces, encontrar
una inversión de ese uso, es decir, usar carbohidratos en vez de grasa, es algo que hemos encontrado y que predice quién tiene COVID prolongado o no. Esto es un estudio pequeño. Nosotros el primer estudio lo hicimos con 100 pacientes. Ya hay un grupo en Denver que ha demostrado algo muy similar en 200 pacientes, y nosotros ya tenemos un segundo estudio de seguimiento con más o menos 500 pacientes. Entonces, todavía nadie lo ha aceptado como una prueba diagnóstica, pero es una prueba que tiene potencial para ser diagnóstica. Ok, muy interesante esto. Y respecto justo a estos temas de investigación, ¿cómo es fácil acceder a la publicación? ¿Esto lo han publicado ya? ¿Está en acceso abierto? Bueno, estamos aquí en el espacio de ciencia abierta, entonces... Desgraciadamente, obviamente... ese es otro gran problema, y de nuevo, tenemos que cambiar completamente la forma como hacemos esto. El estudio fue, el estudio primero, el estudio que comenté, lo envié a la mejor revista pulmonar, se llama Chest. Chest lo revisó, se demoró 4 meses en revisarlo y me dijo, nos gusta el estudio, pero no lo vamos a publicar. ¿Por qué? Porque tiene solamente 100 pacientes y con razones válidas, ¿no? Entonces, 4 meses me demoré. Lo mandé a la segunda revista, que es la segunda mejor revista en pulmonar. Al mandarlo a la segunda revista, lleva 2 meses y medio en el que ya hicimos la primera revisión y ahora quieren la segunda revisión. Entonces ya llevamos 6 meses que hemos perdido. Obviamente, la forma de eliminar este grave problema de la demora es ponerlo en un repositorio para que todo el mundo lo vea antes de que sea publicado. Sí. Yo creo que esa es la única forma como vamos a avanzar la ciencia más rápido. Ya dejar de salir de estas revistas que se demoran tanto tiempo en publicar y solo poner las cosas en el repositorio. El problema es obviamente las implicaciones académicas que existen. Exigen. Para que hacemos academia, ¿no? Claro, sí, y conversamos sobre esto, que al principio de la pandemia, tanto la OMS, la OPS y otras organizaciones pues dijeron, ok, hay que abrir todo aquello que tenga que ver con SARS-CoV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, con todo lo relacionado para poder trabajar en una vacuna, en una solución. Estábamos en medio de la pandemia, ¿no? 2020. Y bueno, y se abrieron muchas cosas en acceso abierto para poder atender la emergencia. Pero parece que la emergencia ya acabó. Y la otra emergencia, pues no se está mirando con los mismos ojos, y debiera también decirse lo mismo, es decir, ábranse todo lo que se pueda respecto a long COVID, porque ahora esta es la emergencia actual, pero no. Entonces, no se está mirando con los mismos ojos, incluso desde las autoridades globales, cómo fue en el momento de la pandemia, como es ahora. En el momento de la pandemia, pues muchas cosas se publicaron también en servidores de preprint, ¿no? Entonces eran accesibles, o sea, se publicaban servidores de preprint, y bueno, eso también generó por ahí alguna problemática de periodistas que no conocían, no entendían que era un servidor de preprint y empezaban a utilizar esta información, sabiendo de que es una información que no ha sido revisada por pares todavía, pero que se la pone a disposición de manera temprana porque era necesario. Pues ahora va a tocar hacer lo mismo, exactamente lo mismo, coger todas las publicaciones, ponerlas en un servidor de preprint para que esté disponible para toda la comunidad y que tenga revisiones por pares abiertas, y que luego esto de acá pues termine después en una revista. Pero mientras que la universidad, el CASES y todas las entidades de evaluación sigan pensando como hace 10, 20 años de manera primitiva, de que el factor de impacto o que el índice H o que esto de acá es más importante que dar una solución, pues esto no va a cambiar, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar con esa camisa de fuerza de públicame en Q1, si no, esto no te sirve. Pero ya el paciente no sirve. Claro, hay un dato importante para hacer. Con esto del preprint y todo, ¿no? Hay que recordar el estudio de la acitromicina, ¿sí? Que se subió y todo. Eran solo 5 pacientes. Y fíjate cómo todo el mundo prescribió acitromicina sin ninguna evidencia científica. Lo mismo pasó con la ivermectina, un estudio que solo estaba en una línea celular y todo el mundo se la creyó. Entonces, eso siempre tiene sus bemoles. Pero tal vez a mí lo que sí me gustaría mencionar es lo siguiente. Es que hemos dicho que esta enfermedad es nueva,
y que vemos un grupo de personas que estamos siempre en contacto, que estamos hablando de investigación. Esto de la prueba de consumo de oxígeno, que todavía, digamos, falta que sea súper reconocida, pero nosotros lo vemos en la práctica y ayuda bastante a los pacientes. Entonces, muchas veces esto que se está haciendo todavía demora en llegar a que salga publicado, pero eso no significa que nosotros no lo pudiéramos usar si vemos el beneficio. Entonces, esta oportunidad que nos da de tener ese intercambio entre los colegas que nos gusta esto de estudiar el long COVID, nos permite a veces saber cosas que todavía no están publicadas, pero que se la podemos pasar a los pacientes ya. Y entonces como que esto también es importante, el intercambio de conocimiento, porque hasta esperar que salga la publicación se podrá demorar, pero eso no significa que uno ya pudiera, ya está utilizándolo con los pacientes, ¿no? Pero basado en un fundamento también científico, porque a veces pasa que en algunas aseguradoras te dicen, no, no te reconozco esto porque todavía no está aceptado. Esa es una de las dificultades que tenemos, pero en el beneficio de los pacientes ya está. Lo mismo con los tratamientos y todo. Sí, las, Sí. las aseguradoras, todo un tema. Se podría hacer una sola sesión solamente para hablar de ello. Sí, Gaby. Sí, yo pienso que no hay que olvidar, bueno, yo soy fanática de la clínica, ¿no? Entonces, cuando reconozco un patrón, al menos ese ha sido siempre mi caballito de batalla, ¿no? Cuando veo un pacientito que está con disautonomía, que clasificamos la disautonomía con el cardiólogo, o sea, le damos el nombre a esa disautonomía, que vemos síntomas variables multisistémicos, que vemos que tiene POTS y ortostatismo, le hacemos un TIL test, que evaluamos mecanismos posibles y vemos que tiene en efecto serología para Epstein-Barr, que tiene hipoperfusión cerebral, que además está con aumento de la actividad simpática o tiene alguna neuropatía autonómica, no queda una duda, después de todo lo que hemos estudiado, de que ese es un síndrome postviral y que si es que empezó entre el 2020 y el 2023, cuando no estaba todavía disponible la vacuna, es muy probable que sea un COVID prolongado. Entonces, no olvidarnos de lo más básico y clásico, antes que irnos a la super investigación de la ómica, la proteómica y etcétera, y los inmunotipos y endotipos, ¿no? Y si ya tenemos ese diagnóstico en nuestras manos, por lo menos hacer el manejo de los síntomas hasta que tengamos más evidencia de cómo generar tratamientos. Actualmente tenemos evidencia, y creo que ustedes no me dejarán mentir, de inmunoglobulinas, ¿sí? En tratamiento para todo lo que es fenotipo con miopatía inflamatoria o autoinmunidad, ¿sí? O incluso neurolong COVID. Tenemos naltrexona en bajas dosis, tenemos el manejo de la neuropatía de pequeña fibra, tenemos el manejo también del long COVID, que es con secuelas respiratorias, muy claro, incluso también. Entonces hay que hacer un llamado, ¿no? A examinar, a hacer una historia, a reconocer el patrón y a darle nombre y la posibilidad de un diagnóstico para que el paciente no se sienta perdido, porque una de las peores cosas que vemos es que no tiene diagnóstico ese paciente. Cuando ya llega a donde nosotros, llega con el diagnóstico quizás de fatiga generalizada, encefalomielitis cualquiera. Y no se trata de eso, sino de ya generar la conciencia de que esto es algo real, lo crea o no lo crea, porque muchos de mis colegas aún todavía no lo creen, y que es inmunoprevenible. Yo diría que la clave también en el mensaje comunicacional es inmunoprevenible, sobre todo en los latinoamericanos que vienen con alta carga de enfermedad cardiovascular. Entonces, si es inmunoprevenible, promover también la vacunación en ese sentido y promover también que existe un tratamiento, no es del todo que no existe un tratamiento. Eso es lo que comparto acá, es lo que estamos haciendo, al menos en el Ecuador, con nuestros grupos de pacientes, porque son algunos, y ellos saben que tienen COVID persistente y lo estudian. Incluso tengo pacientes que tienen bitácoras diarios personalizados y animados de todo lo que viven y escriben para no olvidarse, porque tienen también problemas de memoria.
y me presentan lo que vivieron en los anteriores 2 o 3 meses y me cuentan qué es lo que ha mejorado. Hay algunos que no notan mejoría porque también se solapa la depresión y la ansiedad en esto, pero sí están mejor bajo la vigilancia y la supervisión. Seguir trabajando en ello y incluir a todo lo que se pueda dentro de su experticia. Muchas gracias también a los doctores que nos acompañan el día de hoy. Yo les sigo a ustedes y pienso que nos hemos encontrado varias veces en el camino también para poder compartir. Seguir compartiendo esto y sobre todo generar nuevos eventos de educación. Y esta es una propuesta que sale de mí para ustedes, para seguir educando a otros médicos para que sepan reconocer a esta entidad y también incluir a ya la sociedad civil también en estos eventos educativos. Gracias, Gaby. Sí. Justamente este proceso educativo pues tiene que ser intenso y no solamente desde los médicos para los médicos, sino también desde los pacientes. Es por esto que, bueno, voy a aprovechar para mencionarlo. Estamos trabajando en un proyecto que es un podcast para hablar sobre esto. Esto es un pincelazo de lo que sería ese podcast. Es para hablar sobre estos temas desde el enfoque de los pacientes. Síntomas invisibles cuando el COVID no se va, es el título que le hemos puesto. Entonces, está en idea, está en diseño y todavía no lo empezamos a producir, pero la idea es justo lo que decía Gaby, de empezar a hablar sobre esto, a hacer concientización sobre este tema y también a levantar más información, aportar a la investigación sobre este tema desde el enfoque de los pacientes. Bueno, ya casi que se nos acabó la hora. Más bien, solo quisiera hacerles la última pregunta para cerrar. Así en breve, desde la experiencia de ustedes, ¿qué esperanza o mensaje le darían hoy a las personas que están viviendo con long COVID? Si tuvieran que resumir en una idea que hemos aprendido del COVID persistente sobre la relación entre paciente, ciencia y paciente, pues, ¿cuál sería esa lección? Empezamos con Leonardo. Sí, claro. Creo que lo más importante es un consejo para los médicos. Esta es una enfermedad real. Esta es una enfermedad que causa muchos problemas en la vida del paciente, entonces tenemos que tener mucha empatía al hablar con estos pacientes. Consejo para los pacientes. Esta no es una enfermedad en la que se trata con una pastilla que le dan a un paciente y se mejora. No, esta es una enfermedad crónica en la que más importante que la pastilla o el tratamiento es la capacidad que el paciente tiene en darse cuenta qué es lo que le cae mal y qué es lo que le cae bien. Y el tratamiento no es esa sola pastilla, son muchas cosas. La dieta, el tipo de ejercicio, la meditación, ciertas medicinas. Es decir, el tratamiento no es solamente el tratamiento que un médico lo pueda prescribir, también varias otras cosas que no son farmacéuticas, que no están bajo control de las compañías farmacéuticas. Y tal vez el mensaje es que esta es una enfermedad que existe, que hay doctores que creemos en ella y que estamos comprometidos en seguir aprendiendo para mejorar a nuestros pacientes, ya que sabemos que esta enfermedad compromete mucho la calidad de vida, el paciente se siente mal, genera gastos, recursos y también sobre todo compromete a la familia. Y saber que no hay un tratamiento especial, pero sí ayuda mucho conocer qué es lo que dicen los pacientes para poder recomendar esas cosas que son beneficiosas. Como lo dijo Leonardo, no son farmacológicas, pero muchas veces el recomendar meditación, el recomendar mandar alguna de estas cosas, el paciente dice, ¿qué me están mandando? ¿Cómo va a mejorar? Entonces, incluso los doctores hay que creer en estas cosas nuevas porque hay evidencia y saber que constantemente hay un grupo, en este caso, un grupo de Ecuador, gracias también a Leonardo que tiene la experiencia ya, que estamos intercambiando información y que queremos aprender y que esto va a continuar y que mientras más tengamos nosotros
digamos, el apoyo de los pacientes que nos dicen qué es lo que sienten, nosotros vamos a tener que estar más comprometidos a seguir estudiando y todo ese conocimiento transmitirlo para el beneficio de los pacientes. Gracias, Iván. Gaby. Nada, pues el seguimiento del paciente es clave, que hay que continuar con el trabajo ya establecido y que hay que incluir a los pacientes. Hay que ser una sociedad pronto de pacientes para poder continuar con el trabajo que hemos logrado. Perdón que estoy con un poco de tos, justamente. En todo caso, agradecerles a ustedes siempre porque han estado generando programas de educación continua y actualmente comprendo que debemos continuar con esa misión. Entonces, más que nada, comprometerlos a generar este implemento, este programa educativo para otros médicos que necesitan información. Bien, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido rica, exquisita, así como lo fue nuestra previa también. Pues seguiremos en contacto y pues estén atentos al podcast cuando salga. Ya lo dije, ya lo mencioné, así que no hay vuelta atrás, hay que sacarlo. Y pues esto de la asociación, pues también me veo tentado y ya la vamos a ir trabajando también. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir esto y pues un abrazo a la distancia y seguiremos en este espacio más adelante. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, gracias.